El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 al 18. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soberano y santo Dios, aquí está tu palabra delante de tu pueblo, Señor, delante de nosotros. Señor, te ruego que estos consejos tuyos que vienen de tu corazón, Señor bendito, que han bendecido a tantas generaciones de creyentes, sea también colocado en nuestro corazón, de tal manera que podamos tener patente delante de nuestros ojos nuestro deber, Señor, de serte fiel, de llevar tu palabra, tu bendición, Señor, también a otros. Bendice, Señor, a mis hermanos, y nos ponemos en tu mano, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, amigos. Esta es la palabra del Señor. El Señor colocó en mi corazón un versículo de todo este texto que hemos leído, que es el versículo final, en el versículo 18, donde dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pienso en Dios, pienso en cada uno de ustedes, que el Señor les libre de toda obra mala. Pienso también que el Señor les preserve también para su reino celestial. El Señor les guarde, les fortalezca, les haga ser fiel hasta el final de los días. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Bien, comenzamos a leer el texto ahí
en 2 de Timoteo capítulo 4, donde dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra del Señor. Eso es la instancia principal del Señor, que nosotros estemos predicando la palabra, anunciando esta palabra. Hemos sido llamados para conocer a Dios, hemos sido llamados para adorar al Señor, pero sí tenemos también un mandamiento principal, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que prediques la palabra. Hay una urgencia en esta instancia, cuando el Señor está llamando, está anunciando desde la gran comisión de Mateo capítulo 28, como Marcos capítulo 16, está invitando, está llamando, está ordenando que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Es un deber para cada persona. Tenga mucho conocimiento o poco en el Señor, debe compartir eso que el Señor le ha dado. Por tanto, la palabra de hoy día comienza diciendo que prediques la palabra. Hay una urgencia en el llamado de Dios a predicar, que intes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento hay que predicar la palabra del Señor. Redarguye. Eso significa convencer con argumentos verdaderos. El Evangelio no se convence con argumentos que tienen que ver con cosas que no son importantes. Los argumentos del Evangelio es Cristo mismo, el fundamento del Evangelio. El argumento del Evangelio es que Cristo vino a morir en la cruz y para salvar hasta al más vil pecador. El Señor quiere salvar, por tanto, tenemos que hablar con argumentos que tienen que ver con la Escritura, con la palabra de Dios, con la verdad. Redarguye, convence con argumentos que tienen poder. Solamente la palabra tiene poder para convencer al corazón del hombre, porque solamente el Espíritu Santo trae la palabra al corazón de la persona para convencerle de pecado, de justicia y llevarlo al conocimiento de Cristo. Eso es lo verdadero. Hay muchas estrategias que podrían funcionar por el momento. Hay muchas estrategias que podrían crear una gran iglesia, pero la salvación en el corazón, la vida nueva, el nuevo nacimiento solamente lo puede hacer el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el poder de Cristo crucificado que resucitó de entre los muertos y que vive. Por tanto, nuestra manera de predicar es convencer con argumentos de la Escritura, de la palabra de Dios. Redarguye significa convencer con argumentos de verdad, verdaderos. Luego dice también, reprende con paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces está el asunto de reprender también. La enseñanza en el discipulado es necesario amonestar. Eso significa amonestar. Cuando estamos hablando con la palabra de Dios, con autoridad espiritual, debemos señalar el pecado, no para juzgar a la persona, sino para conducirlo hacia el bien. Es necesario exhortar, es necesario reprender también, amonestar con autoridad espiritual, pero con amor. Todo esto es con amor, con paciencia, con doctrina, de ninguna manera, de una manera prepotente, sino con autoridad de parte de Dios. Entonces reprende, esto significa amonestar, enseñar y hablar de parte de la palabra del Señor, pero con paciencia y doctrina. Exhortar también es convencer, animar con palabras de autoridad espiritual también, es predicar, exhortar, predicar. Y estamos haciéndolo. Hay muchas maneras de hacerlo en este momento, a través de las redes sociales, a través de la radio, de cualquier manera, persona a persona, como sea la posibilidad. Dentro de las posibilidades es necesario anunciar el Evangelio, esta bendición tan grande que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos el deber moral también de irle a comunicar a otros que Cristo les ama, que Cristo quiere salvar su vida,
porque hay una eternidad y alguien va a partir en alguno de estos días, o quizás nosotros mismos debemos estar preparados cada día. ¿Cuándo vamos a predicar? En todo tiempo, dice la palabra. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando tiene la oportunidad de hablarle el evangelio a alguien, hágalo. Y no solamente hablarle, sino dar testimonio de vida cristiana, para que los otros vean la luz de Cristo alumbrando en cada uno de ustedes. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo, donde en todo lugar que podamos anunciar el evangelio de Cristo. Es un mandamiento. Dios está ordenando esta palabra de Dios. Somos deudores al mundo, somos deudores a diferentes personas del evangelio. Hemos recibido esta gran noticia, por tanto no debemos callar. Es importante hablar del evangelio. Es una responsabilidad moral también anunciar el evangelio, como es una responsabilidad moral ver a una persona malherida en el camino y atenderla, no solamente pasar de largo para no meternos en problemas, sino es un deber moral atender a una persona herida en el camino cuando vamos caminando. También es un deber moral anunciarle el evangelio a aquella gente que está herida en el alma, está cargando un dolor, una aflicción que solamente Dios puede tratar y puede sanar ahí en lo profundo de su vida y de su experiencia. Somos deudores, tenemos una deuda con el mundo, con la gente, y también para nosotros es una responsabilidad moral, algo bueno que hemos recibido, una gran bendición de parte de Dios, conocerle a Él, relacionarnos con Él, que Él trate con cada uno de nosotros, es una tremenda bendición, y esta debemos comunicársela a los demás, y no nos debemos guardar este mensaje salvador del Dios Todopoderoso. Luego, recordar lo que estábamos diciendo: predicar, exhortar, enseñar, reprender, corregir, redarguir. Es todo el paquete de lo que implica esta palabra del Señor. Entonces, predicar, exhortar, enseñar, reprender también, eso significa amonestar, corregir, redarguir, con paciencia y doctrina. Y eso de repente nos falta. Lo que nos falta a veces es paciencia y algo de doctrina de la palabra de Dios. Conocer a Dios, conocer nuestra Biblia, conocer la Escritura. Por tanto, tenemos que tener paciencia. A veces se nos quita la paciencia, pero estas dos cosas deben estar en nosotros. Debe estar la paciencia como también doctrina, el conocimiento del Señor, para traspasar el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. En estos últimos días, aquí dice el texto que muchos apartarán el oído de la verdad. Muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas es cuentos, son teorías humanas, invenciones de hombre. Eso es fábulas. Conceptos, dogmas humanos, no centrados en la Escritura, ideas que no nacieron en el corazón de Dios, ideas que no nacieron en la Escritura. El hombre las ha inventado y las ha colocado como dogmas importantes, dogmas de fe. Pero sin embargo, el Señor quiere que en este último tiempo volvamos a la Escritura, examinemos que esta palabra tiene poder. Lo hemos comprobado que esta Biblia, que la palabra de Dios tiene poder cuando ministramos la palabra al corazón humano y vemos cómo Dios arregla ahí una depresión, arregla una situación interior de esa persona, problemas internos son sanados, enfermedades del alma son sanadas, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, porque el Espíritu Santo respalda esta palabra de Dios. Dios respalda lo que dijo porque es su palabra. Entonces, muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a las teorías, a conceptos humanos, a dogmas, distanciados muchas veces y muy lejos de la Escritura, de la Biblia. Es necesario volver a la verdad de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, por tanto, nosotros si estamos predicando debemos cerciorarnos que eso que estamos diciendo está ahí escrito en la palabra del Señor.
Es algo que el Señor está haciendo énfasis en este último tiempo porque hay muchas palabras que están saliendo, muchas enseñanzas, muchas voces que se están oyendo y la voz que tiene que bendecir, la voz que tiene que ser oída es la voz de Dios. Y los hijos de Dios escuchan su voz, sus ovejas escuchan la voz del Maestro y le siguen. Por tanto, esas palabras debemos anunciar y también anunciárselas a otros, aquellos que todavía no han escuchado las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de aquellos que le sirven y le siguen. Por tanto, dice también esta palabra que hemos leído que habrá comezón de oír en aquellos días. Siempre hubo comezón de oír una palabra diferente al Dios vivo. Algunos apartarán el oído porque tendrán comezón de oír y se apartarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice el texto. Bueno, muchas veces en todo tiempo ha habido comezón de oír, porque parece que la palabra de Dios ya no les satisface. Ocurrió también en los días de Jeremías. El pueblo de Israel quiso escuchar otras voces, quiso traer otras ideas de las culturas paganas. Entonces el Señor les dijo en aquellos días: 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, dijo Dios, la fuente del agua viva y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no retienen agua. Qué lamentable cuando alguien deja de oír a Dios, cuando deja de escuchar la palabra del Señor y empieza a tomar otras ideas paganas, otras ideas que no glorifican a Dios, otras ideas que de ninguna manera le van a ayudar. Aquí dice Dios: me dejaron a mí la fuente del agua viva, esa agua que desciende del trono de Dios, esa palabra que vivifica nuestro espíritu, esa palabra que clarifica nuestra mente, nuestro corazón, esa palabra que vivifica incluso hasta nuestro cuerpo, hasta nuestros huesos son fortalecidos y nuestros tendones, nuestra realidad física es sanada a través de la palabra del Señor. Somos reanimados, fortalecidos a través de la palabra del Dios vivo, porque hay una fuente de agua viva. Pero sin embargo, el hombre insiste en cavar sus propias fuentes sin agua, dice Dios. Y aquí en la Escritura el apóstol Pablo está diciendo también de parte de Dios: pero tú sé sobrio en todo. Eso te dice a ti el Señor, estimado amigo. Tú sé sobrio en todo. Me dice a mí también: sé sobrio en todo. Eso significa estar atento, estar vigilante delante del Señor. Mantén tu mente clara en toda situación, sobre todo en estos días cuando hay tantas voces que distraen de la atención al Dios Todopoderoso. Tú sé sobrio en todo, atento, vigilante, mantén tu mente clara en toda situación. No fanatizados, no idiotizados por causa de las ideas religiosas, por engaños religiosos, sino con la mente y el espíritu atento para discernir entre la verdad y la mentira, para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, para discernir, porque muchas teorías se han levantado en este último día en que han sacado a Cristo, han sacado a la cruz del Evangelio y han predicado verdaderamente un Evangelio diferente. Entonces, no fanatizados con ideas prácticamente mundanas y de humana sabiduría, como también idiotizados por engaños religiosos, de ninguna manera, sino tener la mente despierta, el espíritu atento para discernir y tener la Biblia en nuestra mano y leer esta Biblia, y el Espíritu Santo nos va a conducir también a la verdad de Cristo, al Evangelio, nos va a conducir a la cruz, al verdadero Evangelio de Jesucristo y a la verdad que es Cristo mismo. Por tanto, hermanos, estemos atentos, seamos sobrios en todo, estemos atentos precisamente en estos días finales. Al Señor sea toda la gloria por siempre. En toda circunstancia, el Señor nos librará de toda obra mala.
y nos preservará para su reino celestial. Así dice el texto que ha tocado mi corazón y quisiera compartirlo con usted, que se quede en mi memoria, que se quede en mi corazón este texto, que el Señor nos librará, te librará a ti, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Eso es importante, que nos preserve, que nos ayude a ser fieles al Señor. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice la Escritura, soporta las aflicciones. El apóstol Pablo fue fiel al Señor, soportó las aflicciones, predicó con su vida, predicó con el ejemplo y con la predicación. Nosotros también debemos soportar las aflicciones, no lamentarnos. Son cosas que están ocurriendo a todo el mundo, es parte de esta realidad nuestra. Vamos a estar de pie hasta cuando el Señor venga por nosotros, y aquí no ha pasado nada porque Dios sigue vivo, el Señor Jesucristo sigue vivo. Están las señales de su amor para con usted, para con todo su pueblo, para con todo aquel que cree. Por tanto, hay que soportar las aflicciones con la fe en el Señor y con la esperanza que el Señor tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo fue fiel, soportó las aflicciones en su tiempo, predicó con su vida. Nosotros también estamos llamados a predicar con nuestra vida, que el Señor esté obrando a través de nosotros y que el mundo, que la gente pueda ver que podemos alumbrar con el mensaje, que la vida que nosotros llevamos se parece a la vida que Cristo quiere que tengamos. Y que también debemos predicar con el ejemplo, ser padres ejemplares, ser esposos ejemplares, ser vecinos ejemplares, personas que pueden decir, igual que Pedro, igual que el apóstol Pablo, que él era ejemplo para otros porque había recibido este ejemplo de Cristo. Y también predicar con la predicación, con la palabra, con la verdad de Cristo. El apóstol Pablo había sido fiel, nosotros estamos llamados a ser fiel también hasta el final de nuestros días. No había sido fácil la vida del apóstol Pablo. No había sido de color de rosas, había sido difícil la vida. Aún en el tramo final de su ministerio tampoco fue fácil. Quizás para nosotros no es fácil la vida, pero se nos hace muy llevadera cuando Cristo va con nosotros. Cuando Jesús va en la barca, no importa que haya tormenta, porque vamos seguros, vamos confiados en el Dios Todopoderoso. Aunque haya dificultades, el Señor nos va a ayudar a avanzar a través de esas dificultades. Estamos confiados en el Señor. Aunque sobrevengan males, Dios va con nosotros como poderoso gigante. Eso no significa que nosotros seamos Superman. No, el Dios Todopoderoso nos sostiene. El Señor nos fortalece, y si nos pasan cosas malas, están dentro de la soberanía del Señor, y el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros aún más allá de la muerte, como dice la Escritura. No había sido fácil la vida del apóstol. En el tramo final de su ministerio tampoco fue fácil. Allí estaba en Roma, estaba preso, estaba tan pronto, ya cuando está escribiendo esta carta, está pronto para ir a ser sacrificado por causa de Cristo. No había cometido ningún delito, solamente había predicado, había creído en el Señor, se había entregado enteramente a Cristo, y por esta causa era perseguido, por esta causa fue llevado preso. Por tanto, este hombre era un hombre fiel y tuvo problemas hasta el final de su ministerio, problemas con el mundo, problemas espirituales de ninguna manera, porque dice que su vida estaba crucificada juntamente con Cristo, y ya no vivía él, sino Cristo vivía en él, y lo que vivía en la carne lo vivió en la fe del Hijo de Dios. Este es nuestro llamado de cada uno de nosotros, vivir esta clase de intimidad, esta clase de unión con Cristo, con su muerte, con su resurrección, con su vida.
Había amigos en este último tramo de la vida, había amigos que lo habían abandonado. Está hablando ahí de Demas, que me ha desamparado amando más este mundo. Otros también que no estaban cerca, estaba con dificultades, personas malintencionadas, como dice ahí Simón el calderero, me ha hecho muchos males, cuídate tú también de él, le decía a Timoteo. Entonces personas malintencionadas que le habían hecho mucho mal. Estaba en la cárcel pronto a ser sacrificado. Esta era la situación del apóstol cuando está escribiendo esta última carta de parte de Dios. Un encargo para Timoteo, un encargo para usted, un encargo para mí, para que prediquemos la palabra del Señor, para que vivamos con integridad el Evangelio de Jesucristo, para que estemos atentos, seamos sobrios en todo, que vivamos con fidelidad hasta el final de nuestros días. Eso está diciendo desde esa cárcel allí en Roma. No tenía muchas pertenencias, él, como se puede pensar ahora en los grandes apóstoles. No, Pedro era un verdadero apóstol y sus pertenencias eran pocas, tenía pocas pertenencias. Habla ahí de un capote que había dejado allá en Troas, en la casa de Carpo. Bueno, era algo que él necesitaba cubrirse. Ahora tenía frío y necesitaba cubrirse. Entonces le decía a Timoteo, cuando vengas trae el capote que dejé allá en la casa de Carpo, en Troas. Quería cubrirse. Es necesario que usted también se cuide ahora. Es necesario cuidar este cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no cuidar nuestro cuerpo, no cuidarnos a nosotros mismos. Y el Señor quiere que nos cuidemos. Pablo, un hombre de Dios, necesitaba abrigo. Por tanto, le estaba pidiendo a Timoteo, trae mi capote que dejé en Troas para cuidarse. Usted debe cuidarse de esta enfermedad que está diezmando al mundo. Usted debe cuidarse y vivir conforme a la fe en el Señor, y tener fe en Dios. Es una persona que es prudente. Una persona que es imprudente puede decir, yo no me cuido de nada porque Dios me cuida, pero el Señor manda a cuidarse. No podemos tentar a Dios en esto. Por tanto, es necesario cuidar el cuerpo, porque el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. También le encargaba y trae también los libros y especialmente los pergaminos que dejé también allí en la casa de Carpo. Eso significa que él, aún en esta situación que él sabía que pronto estaba por recibir la corona de justicia, aún con todo, él quería tener ahí sus libros, quería tener ahí los pergaminos, porque quería seguir instruyéndose, no para vanagloriarse, sino para instruir a los hermanos. Por tanto, cada uno de ustedes tiene el deber de instruirse, de cuidarse físicamente, de cuidarse espiritualmente, pero también instruirse en el Señor para bendecir a otros. La gente necesita respuestas, la gente necesita argumentos sólidos de la palabra del Señor, y para eso un creyente que tiene el llamado de anunciar el Evangelio a otra persona, es necesario que tenga conocimiento de la Escritura e ir fundamentándose en lo que dice Dios, lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, así también nosotros tenemos el deber ahora de instruirnos espiritualmente, conocer nuestra Biblia, conocer otros planteamientos para cuando nos pregunten, tener argumentos sólidos en cuanto a la Escritura para instruir, redarguir con argumentos de la palabra del Señor. No tenía riquezas el apóstol Pablo, no tenía bienes. Dios no le había ofrecido riquezas. Dios no me ofreció riquezas tampoco a mí, ni a usted. Dios es rico, Dios es poderoso, Dios es el soberano, dueño de todas las cosas. Sí, pero las riquezas humanas a veces empañan la vista para no ver a Dios obrando todos los días. Por tanto, el Señor se reservó el no ofrecer riquezas a los que creen. Más bien les dijo que confiaran en Él, tuvieran fe que Él les sustentaría, y que no busquen las añadiduras del reino, sino le busquen a Él de todo corazón. Por tanto, el Señor nos llama a estar confiados
estamos en el Señor, que tengamos la mayor bendición que es su presencia en nosotros. Por tanto, el apóstol Pablo no tenía riquezas ni bienes. Dios no le ofreció riquezas a sus ministros, sino su amistad. Y eso es tremendo, eso es una bendición. El Señor dijo, ya no les llamaré discípulos, de ahora en adelante les llamaré amigos. Por tanto, eso es una bendición. La bendición más grande de Dios es tener una amistad con Él, con el Señor. Aquel que nos amó de tal manera, también amarle y tener una comunión íntima con el Señor. Que Él nunca nos defraudará, nunca nos desconocerá. Y cuando estemos en su presencia, nos va a recibir con gozo, con alegría, el Dios del cielo. Por tanto, qué maravilloso es que la mayor bendición que tiene el cristiano es la amistad con Dios. Su compañía ahora en el Señor, ahora, no lejos, allá en la distancia, no es solamente en la eternidad. Jesucristo está ahora con usted, guardándole, fortaleciéndole, sosteniéndole, hablando con usted, hablando a su corazón. A veces va a ser necesario llevarlo al desierto para que usted pueda oír claramente su voz. Pero el Señor está hablando fuerte y claro al corazón ahora. Así que la mayor bendición que usted como cristiano puede tener es la presencia del Dios Todopoderoso en usted. Y que usted es templo del Dios vivo y que Cristo está con usted y que usted está unido a Cristo y que Dios le ha llamado a ser su amigo. Alguien que puede confiar completamente en usted. En esto hay que avanzar adelante en la convicción que el Señor está en su vida. La riqueza espiritual que el apóstol Pablo tenía era Cristo mismo, era Dios. La riqueza espiritual, la riqueza que usted tiene es una riqueza espiritual. Su bendición, la bendición del apóstol Pablo, la bendición más completa era Cristo viviendo en él. La bendición más completa que usted puede anhelar y que tiene es la presencia real del Dios Todopoderoso. Entonces, su bendición completa es vivir para Dios y que Cristo viva en usted, que es la mayor bendición. Y el Señor va a estar con usted en cada momento de su vida. Así que el apóstol Pablo decía, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es la mayor bendición del cristiano, que Dios está a su lado y le da fuerza en los momentos difíciles. Que el Señor está a su lado cuando está en tentación y puede vencer esa tentación. Que el Señor está a su lado cuando usted se siente algo frustrado, algo triste, y Él sabe que el Señor está ahí con usted. Es la mayor bendición, la presencia del Señor con usted. Cuando le hemos entregado todo al Señor, cuando hemos dejado todo en su mano, cuando no le ponemos condiciones a Dios. Hay personas que le ponen condiciones a Dios. Si tú me haces esto, yo haré lo otro. Eso es ponerle condiciones a Dios. Ame a Dios incondicionalmente porque Él le ama incondicionalmente. Le ponemos condiciones al Señor. La idea es no ponerle condiciones al Señor. Por tanto, cuando lo hemos entregado todo en la mano de Dios, cuando no le ponemos condiciones al Señor, no importa lo que venga, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y en tal caso, aunque sobrevenga el sufrimiento y la muerte, no hay nada que temer, no hay nada que temer. No hay nada que temer, ni en este tiempo, ni en los tiempos que vengan. No hay nada que temer porque Dios está con nosotros. Usted tiene la mayor bendición. Dios está a su lado, va a estar a su lado en los momentos en que va a necesitar fuerzas. El Señor estuvo a mi lado, decía el apóstol, y me dio fuerzas en esos momentos difíciles. No hay nada que temer.
estamos en las manos de Dios. Usted está en la mano de Dios. Y no temerá mi alma, dijo el salmista. Estamos en la mano de Dios y el Señor nos sustentará. Y estaremos confiados y alegres porque el Señor estará con nosotros. Y las aflicciones del tiempo presente, como dice la Escritura, no se pueden comparar con la gloria venidera. Cristo está en usted. Aunque vengan momentos difíciles, el Señor le sustentará. Aunque vengan momentos de mucho temor, el Señor le fortalecerá en ánimo y le sustentará. Le abrazará y le dice: no temas, yo estoy contigo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué hemos de temer el dolor y la muerte? Dios nos sustentará. No olvide nunca este texto. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí para glorificar al Dios de la gloria, al Dios Todopoderoso. Somos un pueblo apartado para Dios, para su gloria. Y muchos más pueden venir a esta bendición de Dios, de ser amigos de Dios, de ir con el Señor, de que sus pecados fueran perdonados, que sean restaurados y limpiados. Y el Señor nos librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Poco después de terminar esta carta, el apóstol Pablo fue llevado a la colina, allí en Roma, y fue sacrificado, fue muerto para la gloria de Dios. La mayor honra que podía tener un cristiano en aquellos días era morir para Cristo, porque amaban profundamente a Cristo. Ahora mismo debiera surgir ese sentir en nuestro corazón de vivir para Cristo y no morir solamente, y no vivir solamente para nuestro propio egoísmo. Estas dos cosas se confrontan: vivir para Cristo o vivir para mí. Debe ganar en su corazón la idea de que usted tiene que vivir para Cristo. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y aun si morimos en esto, no hay problema. El Señor nos guiará más allá de la muerte, nos guiará a su presencia. Al Señor sea toda la gloria y la honra. El Señor nos librará de todo aquello que nos pueda separar del amor de Cristo. El Señor me librará de toda obra mala que yo pudiera hacer y eso me pudiera separar del amor de Cristo. El Señor me librará, me guardará en Él, en la fidelidad al Señor, y me preservará para su reino celestial con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra del Señor, con el poder de sus consejos que son vivos, que son actuales, que son para usted y para mí. Nos preservará, nos librará de la tentación y de mirar hacia atrás y tratar de volver a lo que éramos. Estamos en Cristo y estamos viviendo para la gloria del Señor. Al Señor sea toda la gloria y la honra. No olvide ninguna de estas palabras que se ha dicho hoy día, pero especialmente guárdese en el Señor, en esta palabra que dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. El Señor le bendiga, hermano, amigo. Todo sea para la gloria del Señor. Amén. Señor Dios eterno, tú eres nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, a la iglesia. Bendigo a todos aquellos que están abriendo su corazón para tener una experiencia plena contigo, para recibir la mayor bendición que pudieran recibir en esta vida,
es recibirte a ti, Señor, tener una viva experiencia con el Dios vivo. Bendice a tu pueblo, guárdales, susténtales. Aquellos que estuvieran, Señor, con la idea de quedarse, de volver atrás, sean afirmados en ti. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le bendiga, amigos y hermanos. Todo sea para la gloria del Señor. Y no olvide este texto. Que esto deje una gran convicción en nuestro corazón. Que se haga esta palabra propia en usted, como también en mí. Que el Señor le librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Porque allí tenemos que vernos un día. A todos aquellos que ya han partido, nos abrazaremos en el reino celestial por siempre. A Él, al Señor, sea toda la gloria por siempre. Amén. Al Señor sea la gloria, hermanos. Amén.